Una de las propiedades más estupendas que tiene el álgebra lineal es que aparentemente puedes representar a un objeto matemático de un buen de formas distintas. Y es justo lo que quiero ver en este video acerca del espacio nulo y la independencia lineal. Pero recordemos primero que era un espacio nulo. Si yo tenía una matriz A y tenía un vector X y esto era igual al vector 0, entonces el espacio nulo de la matriz A es igual, y me estoy refiriendo al conjunto de vectores X que existen en Rn. Ojo, aquí la matriz A es una matriz de M por N, y por lo tanto el vector X, para que la multiplicación de una matriz por un vector esté bien definida, eso quiere decir que el vector X tiene que tener n entradas. El vector X existe en Rn, y por cierto habíamos dicho que si el vector X existe en Rn, entonces el vector 0 o mi vector resultante es un vector de m entradas. El espacio nulo es el conjunto de todos los vectores X que existen en Rn, tales que cumplen la propiedad de que la matriz A multiplicada por el vector X es igual al vector 0, que como habíamos dicho, el vector 0 es de m entradas, o el vector 0 existe en Rm. Y bueno, es de esta manera que definíamos al espacio nulo. Así que es hora de trabajar bastante con ideas que tengan que ver con este espacio nulo. Y lo primero que quiero que veas, y lo que habíamos dicho alguna vez, es que a la matriz A la podemos convertir en una matriz de vectores columna. Es decir, este es un vector columna, este es otro vector columna, y tenemos n columnas, por lo tanto tenemos n vectores columnas. Entonces, hablando de esta manera, podemos decir que si yo separo a esta matriz A en cada uno de esos vectores columna, entonces la matriz A la podemos ver de la siguiente manera. La podemos ver como el vector 1 columna, el vector 2 columna, así hasta el vector n columna. Y bueno, si a esta matriz A la multiplico por el vector X, que es justo lo que quiero para tener mi espacio nulo, entonces déjame poner aquí a mi vector X, x1, x2, así hasta xn. Ya tengo aquí a mi vector X, y yo agarro y tomo esta multiplicación. ¿Qué me va a quedar? Pues por definición, y esto es justo lo que habíamos visto en el primer video en el que multiplicábamos una matriz con un vector, esto lo podíamos escribir de la siguiente manera, como x1 que multiplica el vector 1 más x2 que multiplica el vector 2, más así hasta llegar a xn que multiplica el vector n, más puntitos, más xn que multiplica al vector n, y justo así habíamos visto que era otra forma de escribir la multiplicación de una matriz por un vector. Es decir, esto es justo una combinación lineal de los vectores columna de la matriz A. Y bueno, si quiero que esto cumpla mi ecuación lineal homogénea, es decir, que sea igual al vector 0, entonces esto me va a implicar que todo esto que tengo escrito aquí arriba tenga que ser igual al vector 0. Es decir, por cómo lo acabamos de construir, esto es igual a 0. Que por cierto, date cuenta que esta es una combinación lineal de los vectores columna de la matriz A. Y esto tiene que ser igual al vector 0. Y en este momento es cuando debo de hacer estragos en tu mente, y algo debe de estar sonando mágicamente en tu cabeza, porque justo esto es una forma de ver dependencia e independencia lineal. Si nosotros tomamos estos vectores, que es una combinación lineal de vectores, y vemos que las constantes son todas iguales a 0, entonces los vectores son linealmente independientes. Y si todas las constantes x1, x2 hasta xn, alguna es distinta de 0, entonces hablamos de dependencia lineal. Y es justo lo que vimos en el video sobre independencia y dependencia lineal, así que déjame escribirlo. V1, V2, así hasta Vn, todos los vectores columna de la matriz A son linealmente independientes si todas las constantes x1, x2, así hasta xn son todas 0, o dicho de otra manera, el vector x es el vector 0. Déjame ponerlo aquí. Tenemos una combinación lineal de vectores, y esos vectores son linealmente independientes si cumplen que x1, x2, x3, así todas las constantes x son iguales a 0, todas. Y esto es un sí solo sí. Si se cumple que todas las constantes x son iguales a 0, entonces hablamos de vectores linealmente independientes
independientes, y si hablamos de vectores linealmente independientes, se tiene que cumplir que el vector X sea el vector 0. Es la única manera de que nos dé que sean linealmente independientes. Es decir, buscamos que x1, que x2, que x así hasta xn sean igual a 0 para hablar de independencia lineal, o en su dado caso, estamos hablando de que si los vectores v1, v2, v así hasta vn son linealmente independientes, entonces todas las x tienen que ser igual a 0, y por lo tanto mi vector x tendría que ser mi vector 0. El vector x tendría que ser el vector 0 porque todas sus componentes, todas las x, son iguales a 0, en dado caso de que hablemos de linealmente independiente. Y bueno, como dijimos que es un sí solo sí, entonces déjame poner también el regreso. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros tenemos que v1, v2, v3, v hasta vn, todos los vectores columna de la matriz A son linealmente independientes, entonces la única solución de la ecuación lineal homogénea asociada, es decir, ax igual a 0, ax igual a 0, su única solución es que el vector x sea el vector 0. Y esto es muy importante, la única solución es que el vector x sea igual al vector 0. Y bueno, si el vector 0 es la única solución a esta ecuación lineal homogénea asociada, entonces estoy diciendo que el espacio nulo de la matriz A es igual al vector 0. Porque el único vector que cumple esta ecuación, es decir, mi vector x, pues mi única solución es el vector nulo, x igual a 0. Y ojo, no pierdas nunca en cuenta que estamos hablando de vectores linealmente independientes, solamente en el caso de que tenemos vectores linealmente independientes. Esto es muy importante. Pero aquí estoy diciendo algo también muy importante, porque en el video pasado llegamos a una igualdad que era bastante útil y que íbamos a utilizar. En el último video nos dimos cuenta que el espacio nulo de la matriz A era exactamente igual al espacio nulo de la forma escalonada de la matriz A. Y si estoy diciendo que estos dos espacios son iguales y mi espacio nulo de mi matriz A es el vector 0, por lo tanto, el espacio nulo de la forma escalonada de la matriz A pues también tiene que ser el vector 0, no queda de otra. Y esto, dicho de otra manera, quiere decir que no tenemos variables dependientes. Es decir, que si nosotros nos fijamos en la forma escalonada de la matriz A multiplicada por el vector x, y bueno, pues esto sabemos que es igual al vector 0, entonces la forma escalonada de la matriz A se va a ver de la siguiente manera. Si el vector x es el vector 0, entonces, y aquí hay algo muy importante, la única manera de obtener esto es que la forma escalonada de la matriz A sea de la siguiente forma, sea de la forma, y aquí la voy a poner, si aquí tenemos el vector x, que es el vector que vamos a multiplicar, cuyas componentes es x1, x2, así hasta xn, entonces la forma escalonada de la matriz A se tiene que ver de la siguiente manera para que no nos queden variables dependientes una de la otra. Se tiene que ver de la manera 1, 0, 0, 0, déjame ponerlo aquí. Tiene que ser 1 y después puros ceros, todo está lleno de ceros. Esto en la primera fila, mientras que en la segunda fila lo que va a tener que quedar es 0, después 1 y después puros ceros. Y en la tercera fila va a quedar 0, 0, después un 1 y después lleno de ceros, y ya te estás dando cuenta del patrón. Y bueno, esto tiene que ser igual al vector 0 porque estamos hablando de nuestra ecuación homogénea, y más aún, si esto pasa, entonces la forma escalonada de la matriz A tiene que ser una matriz cuadrada de n por n. ¿Y cómo sé todo esto? Pues porque entonces mis ecuaciones asociadas tienen que quedar de la siguiente manera. Fíjate bien, tendremos que tener x1 igual a 0, después aquí abajo x2 igual a 0, después x3 igual a 0, y así hasta llegar a xn igual a 0, y en todos los demás 0, es decir, esto me quedaría como x1 más 0 veces x2, no hay que perder la pista. Aquí sería x1 más 0 veces x2 más 0 veces x3, así etcétera, etcétera, y entonces esto quiere decir que la matriz aumentada asociada a este sistema de ecuaciones es la siguiente: 1, 0, 0, 0, aquí puros unos y después puros ceros, y entonces aumentada con puros ceros, con el vector 0. Y entonces todo esto pasa si partimos de una independencia lineal. Si los vectores columna de mi matriz A son linealmente independientes, entonces se cumple que mi única solución es el vector x igual a 0, y por lo tanto mi espacio nulo de la matriz A es igual al vector 0. Y esto pasa si entonces la forma escalonada
escalonada de mi matriz A es una matriz cuadrada de n por n con puros unos en su diagonal y en todo lo demás 0, y entonces todo esto que acabamos de ver, y es más, déjame hacerte un resumen para que no nos perdamos de todo lo que acabamos de ver, porque fue bastante importante. Entonces aquí está mi resumen de este video. Si yo tengo que mi espacio nulo de la matriz A es únicamente el vector 0, entonces estoy hablando de una independencia lineal en los vectores columna de la matriz A. Esto quiere decir que los vectores columna de mi matriz A son linealmente independientes, y es un sí solo sí. Si estos son linealmente independientes, entonces mi espacio nulo es el vector 0. Y bueno, no solamente vimos eso, lo que vimos es que si mi única solución es que mi vector x sea el vector 0, entonces cada una de sus componentes de mi vector x tienen que ser igual a 0, x1, x2, todas estas tienen que ser 0. Es mi única solución, y bueno, esto pasaba si entonces la matriz que era la forma escalonada de la matriz A, es una matriz cuadrada de n por n, que por cierto, también la matriz A entonces tiene que ser una matriz de n por n. Esto es muy importante y lo voy a ver próximamente en alguno de mis videos. También la matriz con la que empezamos, es decir, mi matriz A tiene como dimensión n por n, pero bueno, la matriz escalonada también tiene como forma una matriz de n por n. Le voy a poner aquí, la forma escalonada de la matriz A tiene que ser de n por n, en la cual en su diagonal tiene puros unos y en todo lo demás tiene puros ceros. Y si esto pasa, entonces implica que los vectores columna de la matriz A son linealmente independientes, y entonces llegamos a un triángulo vicioso. Y bueno, también si pensamos en un sentido contrario, es decir, que si el espacio nulo de nuestra matriz A tiene otros vectores, entonces mis vectores columna son linealmente dependientes, y entonces la forma escalonada de la matriz A no es una matriz diagonal con la diagonal llena de unos, es decir, que no tenemos variables libres, y todo está relacionado. Así que nos vemos en el siguiente video.